El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 18 años. Muy buena tarde. Estaba en sintonía de su programa Hablemos de Política y Elecciones por Todo Noticias Network Gualdivisión. En este día lunes 21 de julio tenemos un programa especial. En breve les voy a presentar a la persona que hemos invitado para que hablemos hoy de la unidad de política limpia, como se le denomina popularmente. Este programa, este espacio, tiene el propósito de representar el compromiso de la familia propietaria del medio de televisión, del medio de comunicación, en el sentido de construir ciudadanía democrática. Comentamos con nuestros invitados e invitadas el acontecer nacional desde la perspectiva inicial de la ley misma, y nos alejamos de interpretaciones antojadizas, instrumentalizadas, ideologizadas, porque buscamos en el contraste de lo ideal que representa la ley, reflejarlo dentro de la práctica política cotidiana y posteriormente encontrar esos caminos que nos permitan trabajar en lo posible, reitero, para construir ciudadanía democrática. Así que ustedes sean bienvenidos a este espacio. Estaremos durante esta hora platicando sobre cómo construir ciudadanía democrática desde un punto importante, y es el financiamiento, la transparencia y todo aquello que va relacionado con el dinero en el campo político electoral. En esta tarde me place presentar a Ivonne Ardón, licenciada con maestría y actualmente comisionada en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, conocido como Unidad de Política Limpia popularmente. Licenciada Ardón, buena tarde, gracias por atender la invitación en este día. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad de poder acompañarle en esta hora a sus centenares de televidentes que le siguen, y sobre todo por la contribución que este programa está haciendo al proceso democrático, al proceso electoral al cual nos avecinamos, y de manera puntual al dinero en la política. Que es un tema demasiado importante para no abordarlo. Licenciada Ardón, la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización y su rol en la coyuntura política, en la coyuntura de la práctica política actual. Bueno, la unidad tiene un objetivo claro ya establecido en la ley. Es una ley que va a vigilar el tercer proceso, es donde se está poniendo en práctica lo que es la fiscalización, no solamente in situ, sino que también postelectoral, porque es aquí donde vemos las inversiones que realizan los candidatos y los partidos en los procesos electorales generales. La unidad como tal solo ha verificado 2 procesos primarios. Este fue el segundo y es el tercero en elecciones generales. Por eso le menciono que los escenarios se van moviendo según la misma dinámica en que la ciudadanía va participando, en que hay más actores políticos que concurren a los procesos electorales. Por tanto, es una entidad sumamente importante, igual que importante es el rol que tiene el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque aquí es donde se ve el origen, uso y destino de los recursos que utilizan los precandidatos, los candidatos, las alianzas, los partidos y las candidaturas independientes. A nivel de Centroamérica, solo Honduras tiene una ley de esta.
Y es importante marcar que nació por una iniciativa, un reclamo de la ciudadanía de que hubiera una fiscalización sobre quienes estaban financiando las campañas, que se concreta con el trabajo que hace la MASI. Por eso es que es una ley que se buscó que tuviera esos dientes, esas garras, para poder castigar a aquellos que se financian y que comprometen la institucionalidad del país, que comprometen la democracia cuando obtienen recursos de origen incierto y los lleva a coronar una posición dentro de la gestión pública. Si tuviésemos que resumir la actividad de la unidad, ¿cuáles serían los 5, 6 o 7 elementos para efectos de que el público pueda identificar realmente el alcance de la ley, ¿verdad? Pero también de la unidad que administra esa ley y que tiene la obligación de que la ley se cumpla? Bueno, su principal objetivo está en fiscalizar el origen, uso y destino de los dineros que manejan los candidatos, pero también los partidos. Y no solamente cuando estamos hablando de un proceso electoral. A los partidos se les vigila de manera permanente, porque ellos año con año, estemos o no estemos en elecciones, los partidos tienen que informar a la unidad a través de un informe anual quienes han financiado o dado aportaciones a esa institución partidaria. Y en segundo lugar, vemos el recurso público que reciben por concepto de deuda política por parte del Consejo Nacional Electoral. Entonces, la institución vigila a los partidos en cuanto a el financiamiento público y el financiamiento privado. Y esa vigilancia es permanente. Por supuesto. ¿Y con los candidatos y las candidatas? Bueno, en las elecciones primarias hay que hacer la salvedad que el financiamiento es estrictamente privado. No hay recursos del Estado invirtiéndose en campaña, en teoría, ¿verdad? Por eso hago la salvedad. La aclaración. En teoría, ningún precandidato puede utilizar recursos del Estado para financiar una aspiración personalísima. Ahora bien, para las elecciones generales sí ya vemos recursos del Estado, como le mencioné, fondos que el Consejo Nacional Electoral les entrega a los partidos en diferentes vías, no solamente por concepto de deuda política, sino que les dan recursos para la capacitación de los miembros de las juntas receptoras, les dan recursos para procesos de movilización. Entonces, de esos fondos, los partidos tienen que entregar un informe 20 días después de que han transcurrido las elecciones de esos fondos, de lo que invirtieron exclusivamente en el proceso electoral. Entonces, los partidos, al igual que los candidatos, están sometidos a una vigilancia. Ahora, que hay muchos retos que tiene que afrontar todavía la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, indiscutiblemente que sí. Ya vamos a hablar de los retos. Como reformas que le permitan tener una autonomía total. No puedo cuestionar que no se haya dado esta autonomía porque estamos adscritos al Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, el Consejo no es que pase encima de las acciones de la unidad, pero sí toda la parte financiera tiene que entrar, los recursos de la Secretaría de Finanzas al Consejo y del Consejo hacia la unidad. Por tanto, en alguna medida, las acciones que nosotros como autoridades de la unidad realicemos en el marco de la administración, todo tiene que pasar por el Consejo Nacional Electoral, más no las resolutivas. Después de que ha nacido la Ley de Justicia Electoral, todas las resoluciones van a ser impugnadas ante el TJE. Antes era ante el Consejo Nacional Electoral. La unidad ha marcado, y yo voy a hablar
exclusivamente de lo que ha sido nuestra gestión, un año donde nos tocó construir un presupuesto especial para las elecciones primarias, sortear muchas dificultades porque no se nos había aprobado el presupuesto con suficiente tiempo. Eso desde luego trastoca toda una programación que se había elaborado desde el mes de marzo del año pasado. Sin embargo, tuvimos sobre la marcha que ir caminando con rapidez y lograr sacar el proceso. Y eso marca la diferencia que en el pasado, aunque solo haya sido una primera fiscalización en elecciones primarias, nosotros logramos, y digo logramos porque todos los movimientos en formación que iban a participar aperturaron su cuenta bancaria como lo establece la ley. Y posteriormente presentaron su informe a aquellos que no fueron inscritos, que no pasaron esa etapa de escrutinio dentro del Consejo Nacional Electoral, presentaron su informe de cierre, cancelaron esa cuenta que se les autorizó que aperturaran, y los movimientos internos que ya pasaron a esa fase, de igual forma presentaron en tiempo y forma sus movimientos. Hay un gran trabajo sin duda que hacer, esto es educación, el tema de transparencia, de rendición de cuentas, es un cambio conductual que tenemos que hacer en los que aspiran, así como les exigimos también a los que llegan a las instituciones del Estado. La rendición de cuentas no es algo que se debe de dar solamente en ciertas etapas. Y especialmente en el tema de los candidatos y de las candidatas. Por supuesto. Y ahí tengo una pregunta. ¿Es usted del parecer de que una de las reformas que debe existir en la ley implique, aún antes de que el movimiento interno se oficialice, empezar a revisar el tema? Porque tenemos mucho prelanzamiento antes de tiempo, ¿verdad? Hay mucha actividad política, pero la obligatoriedad se circunscribe al momento en que empieza el proceso, está la convocatoria y el movimiento interno dice, bueno, yo me voy a conformar aquí. ¿Cree usted que esa puede ser también una de las cosas a las cuales debemos apuntar en el futuro inmediato? Claro, la experiencia de este proceso electoral primario nos han dejado algunos hitos que debemos de tenerlos en el radar para cuando no sea un año electoral, podamos trabajar en un proceso de reforma de la ley. ¿Por qué? Porque la ley claramente establece en el artículo 12A que solamente se les puede autorizar a los movimientos de información la apertura de una cuenta bancaria cuando el Consejo Nacional Electoral ha hecho el llamamiento a las elecciones. Antes de eso, ningún movimiento puede aperturar una cuenta. Y en eso el sistema financiero es muy metódico. Yo sí debo de rescatar en esta tarde que el apoyo de la Comisión Nacional de Banca y Seguros de emitir una resolución con suficiente tiempo para las elecciones primarias y para las elecciones generales fue contundente. Y de igual forma, el trabajo que hizo la IVA con todo el sistema financiero, nos sentamos en varias ocasiones para evitar al máximo tanta burocracia también en el sistema privado, para que los candidatos o los precandidatos pudiesen aperturar su cuenta bancaria. Porque al final de cuentas, la trazabilidad del origen de los fondos se va a ver única y exclusivamente si están bancarizados. Si hay dinero de origen incierto, lógicamente no pasa por el sistema financiero, pero ahí es entonces donde viene el trabajo de la unidad, de poner esa lupa, por eso es el logo que tiene nuestra institución, de esa lupa de por qué este candidato, este precandidato no bancarizó. Y debe de explicarle a la unidad por qué no abrió una cuenta de banco. Y si hay una razón de que el sistema financiero por A o por B no le aperturó esa cuenta de banco, tiene que presentar la justificación de dónde obtuvo ese financiamiento para su campaña y que no fue bancarizado.
Entonces, cuando nos encontramos en ese momento de los movimientos en formación, usted vio que el año pasado fue atípico. Desde el mes de enero ya andaban en actividades proselitistas, ya andaban en actividades para poder construir su movimiento, armar las estructuras. Entonces, lo lógico es que se le dé un tiempo preelectoral dentro de la ley, que podrían ser 90 o 60 días, para que los movimientos puedan recaudar fondos y de esa forma hacer las visitas para estructurar sus diferentes movimientos a nivel departamental, a nivel municipal, pero que esté legalizado, porque entonces usted puede decir, desde el génesis del proceso electoral, que es preelectoral, podamos entonces empezar a medir los flujos de dinero, quiénes son los que están invirtiendo en campañas y si se están autofinanciando, que ese autofinanciamiento también podamos seguirle la pista de dónde viene, si vienen de sus actividades profesionales en algunos casos, o cuántos son los que están inyectándole y qué tipo de intereses pueden tener, porque aquí nadie da solo por regalar. De su experiencia en la unidad, ¿qué tanto hemos avanzado en transparencia de fondos? Siempre el financiamiento tiene consigo retos, pero yo puedo decir hoy por hoy que en relación, estadísticamente hablando, de las elecciones generales del 2021, del 2017, la unidad logró llegar a un 80% en el nivel de cumplimiento, de que los candidatos hayan aperturado su cuenta y de que hayan presentado su informe. Eran 5.840 sujetos obligados, entre presidenciales, nivel diputados y nivel alcaldes. Y debemos incluir los movimientos internos. Entonces era una planilla de 428 candidatos. De ese universo de 5.840 precandidatos y movimientos, solamente quedaron faltistas 1.800 precandidatos. Entonces usted cuando hace la relación de lo que cumplieron en el 2021 versus lo que se ha cumplido en este momento, podemos decir que la estrategia de comunicación que implementamos fue buena. Y el faltante fue de aproximadamente un 20% más, de sí, la totalidad. Un 20%, y vamos a ir también indicando que ese 20% corresponde a aquellos precandidatos que solamente les prestaron sus documentos, su información a los movimientos para poder cumplir con el requisito que establece la ley electoral, para poder ser inscritos ante el Consejo Nacional. Y este es otro trabajo que hay que hacer para el siguiente proceso del 2030, que a las personas que les piden que les presten sus fotos, su tarjeta de identidad y su huella, que les digan que tienen una responsabilidad con solo estar inscrito en un movimiento. Esa es la gran mayoría de los que tuvieron incumplimientos en este proceso electoral. Ahora, estamos en una segunda fase de ampliación que ha otorgado el Congreso Nacional. Algunas personas cuestionan el hecho de que se haya dado una ampliación, pero el objetivo de la unidad no es castigar. El objetivo de la unidad es que la mayor cantidad de sujetos obligados cumplan con la ley, que podamos verificar de dónde obtuvieron los fondos que invirtieron en campaña. Y número dos, aquellos que no invirtieron, que puedan presentar una declaración jurada debidamente autenticada por un dador de fe, en este caso un notario público. De esa forma entonces vamos a poder darle con datos a la población de quienes presentaron informe y quienes presentaron declaración jurada. Esa estadística es la que hoy nos lleva a nosotros como institución a decir que las estrategias que plasmamos dentro de lo que es la división de auditoría para sujeto obligado funcionó.
que los objetivos, tanto generales como específicos, nos están dando resultados buenos que debemos de seguir caminando para que logremos llegar a la excelencia. Pero eso pasa también porque tengamos un presupuesto en tiempo y forma. Nosotros teníamos una programación desde el año pasado, en el mes de agosto, empezar a capacitar a todos los movimientos que ya habían pasado la etapa de movimientos en formación. ¿Hasta cuándo nosotros tenemos un presupuesto? Hasta febrero de este año. Entonces, si la campaña arrancó el 18 de enero. Y vea, ahí yo particularmente tengo una observación. No veo muy lógico cómo el tema del Consejo Nacional Electoral obvió el presupuesto para la unidad. No lo encuentro, entiendo que algunas condiciones se pudieron dar para tal efecto, pero que sí finalmente recibieron, como usted dice, el financiamiento especial, por cierto, ¿verdad? Porque el regular es para lo normal que ustedes desarrollan en el tiempo no electoral. Pero en relación a eso, dos preguntas que van ligadas. ¿Es usted el criterio que necesitamos una nueva ley de la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización? Y si en ese evento de una nueva ley, porque tiene que robustecerse, porque tiene que actualizarse, también debe entrar el tema de que, y eso es mi criterio muy personal, para mí la unidad de financiamiento debe disgregarse, como lo dice usted, y debe ser parte de la función electoral constitucional. Es decir, ya no unidad de política limpia, se puede llamar como cualquier nombre aparezca, pero que ya tenga el mismo rango, porque hay una disfuncionalidad administrativa y de organización, y es que ustedes están adscritos al CNE y tienen las mismas prerrogativas. Entonces, administrativamente eso no cuadra, y obviamente operativamente tampoco, pero ¿es usted el criterio que nos movamos para una nueva ley eventual? Y entiendo que uno de sus compañeros consejeros, esa era la intención, ¿verdad? Que se aprobara una nueva ley. Claro, ocupa 86 votos, perdón. No había la intención, no había el ambiente, pero tampoco había la voluntad política para hacerlo. Y si en esa eventualidad de la nueva ley debería ir obligatoriamente el tema de que ustedes se constituyan así como el RNP, Tribunal de Justicia Electoral, en una unidad más específica y que no obviamente se llame unidad. Bueno, yo soy del criterio de que la unidad definitivamente tiene que separarse del Consejo Nacional Electoral. Ya la Ley de Administración Pública nos establece que todos aquellos servidores públicos que somos electos por el Congreso Nacional, es una elección de segundo grado, se considera una institución desconcentrada de la administración pública porque no tiene subordinación a ninguno de los tres poderes del Estado. Entonces, no sé qué pasó cuando se aprobó, se discutió esta normativa en el Congreso, que lo dejaron amarrado al Tribunal Supremo Electoral en aquel momento, que ahora ya la unidad tiene madurez funcional, administrativa, en experiencia. Ya la unidad debe de separarse del Consejo Nacional Electoral, y nosotros sí planteábamos en nuestra estrategia de comunicación institucional que la unidad debe de llamarse Unidad Auditora del Financiamiento Electoral o Político. Ese es el nombre sugerido desde la unidad. Ajá. ¿Por qué? Porque ¿nos lo puede repetir? Unidad Auditora del Financiamiento Político. ¿Por qué? Porque no solamente vemos el momento electoral, vigilamos a los partidos toda la vida. Participen en las elecciones generales o no, ellos tienen que presentar su informe de rendición de cuentas cada 31 de abril. Eso es innegociable. Ahora bien, sí es importante que la ley sea reformada. Para eso solamente podemos utilizar un 30% de la reforma, porque
Si se pasa de ese 30% ya es una derogatoria total de la norma y tendríamos que construir una nueva ley. Si se encamina hacia esa ruta, lo ideal fuera que creáramos una nueva ley, porque tiene demasiado grises. Yo soy de esa línea, ¿verdad? de que hay que hacer una nueva. Tiene demasiado grises. Por ejemplo, algo que nosotros hemos tenido que jugárnosla dentro de la institución es haciendo acopio a otras normativas para poder cubrir esos vacíos que tiene ¿Usan la supletoriedad? ley. Claro, nosotros Okay. tenemos que trabajar como norma supletoria con el Código Civil, con la ley electoral, con la Constitución de la República, con la ley de procedimiento administrativo, etcétera. Todas esas normas son las que nos han permitido a nosotros poder sacar ya resoluciones, poder hacer procedimientos de compras y contrataciones que permitan que la institución se fortalezca. Y lastimosamente el fortalecimiento institucional siempre va a tener que pasar por el apoyo financiero y por el apoyo político que se pueda tener. Yo sí quiero destacar, por ejemplo, que en abril del año pasado, el diputado José Rosario Tejeda, diputado por el Departamento de La Paz, presentó una iniciativa al Congreso Nacional para que la unidad, en primer lugar, se le diera la autonomía, autonomía del Consejo Nacional Electoral. Y número dos, que nos permitiera hacer una reestructuración de la institución. ¿Por qué? Porque la demanda, y cuando usted hace el análisis comparado de jurisprudencia internacional con otros homólogos como México, como Panamá, que son los referentes en el tema del financiamiento. de la fiscalización, podemos ver que a la unidad le faltan otros elementos que son necesarios tenerlos. Y por supuesto que esto pasa por tener que nuevamente hacer pruebas de confianza al personal que va a pasar a formar parte de la institución. Otros tendrán que separarse del cargo y, siendo respetuosos de los derechos laborales, hay que tener un fondo para poder responder a este pasivo laboral y honrar estos compromisos. Pero sí es necesario hacer o una actualización de la ley, y creemos, le acompaño en ese parecer, de que es mejor tener una nueva ley y que además les dé esa dependencia. Antes de irnos a nuestro primer y único corte, preguntarle, desde esa experiencia que usted ha tenido, no solamente en la Unidad de Política Limpia, usted tuvo su experiencia en el Instituto de Acceso a la Información Pública, ¿qué debemos hacer para manejar adecuadamente la alta polarización en la que nos encontramos? Y aquí vienen 4 preguntas. ¿Qué debemos hacer desde la cúpula de los partidos políticos a su criterio? Bueno, en primera instancia, el diálogo debe de prevalecer. Los seres humanos no actuamos por impulso, debemos de actuar con raciocinio y medir realmente el interés colectivo. Ese debe de ser supremo a cualquier interés personal e individual. Entonces, los partidos políticos, como instituciones públicas, deben de fijar su interés en que la ciudadanía tenga una seguridad social garantizada, que eso representa trabajo, salud, educación, ingresos para poder mantener o sostener su casa, y eso nos va a llevar entonces a evitar que tengamos esos altos niveles de inmigrantes. ¿Y desde el Congreso Nacional de la República? En el Congreso esa es la cuna de la política. Yo tuve la experiencia de elaborar en ese poder del Estado por varios años y tuve una gran escuela, definitivamente que sí. Usted tiene que aprender que la población espera que sus diputados lleguen con mesura, que el único interés con el que lleguen al Congreso Nacional es el de atender las necesidades generales, no particulares, ni responder a intereses
de determinado sector o de determinado grupo. Fíjense que yo siempre les digo a mis alumnos, antes ser diputado era un privilegio que un departamento le otorgara a un ciudadano o a una ciudadana venir a ese Congreso Nacional. Hoy eso se ha convertido como en una mercancía. Entonces ahora no llegan, salvo algunas excepciones, ahora no llegan personas realmente porque tienen el cariño o gozan de meritocracia o porque gozan del respeto de determinado sector, sino que llegan comprando conciencia. Y desafortunadamente eso más adelante nos pasa la factura. ¿Qué tanto ha cambiado desde su tiempo de experiencia en el Congreso Nacional a hoy, del 1 al 5? Uy, ha cambiado abismalmente. Ha cambiado 10, dice. Sí, ha cambiado Bien. abismalmente. Bueno, nos vamos a la pausa, ya regresamos en este su programa Hablemos de Política y Elecciones. Este es su programa, Hablemos de Política y Elecciones, se transmite todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Todo Noticias Network Waldivisión. Y hoy estamos conversando acerca de la unidad de política limpia, del dinero en el financiamiento de los partidos políticos, con la comisionada en la unidad de financiamiento, transparencia y fiscalización, Ivonne Ardón. Comisionada Ardón, desde la unidad, que esperemos eventualmente cambie de nombre y deje de ser unidad, administrativamente la unidad es la representación menor en la organización y debería llamarse de otra forma, pero de momento pues nos vamos a quedar con esta realidad. ¿Cuáles son las recomendaciones para las elecciones generales en la etapa preelectoral, electoral y postelectoral, que a su criterio se debe poner mucha atención durante este proceso que obviamente ya ha sido convocado? Bueno, en primer lugar, los candidatos deben de cuidarse mucho, deben de tener la certeza de quiénes son sus aportantes. ¿Por qué razón? Como lo mencioné al principio, no hay cena gratis. Y nadie da nada sin esperar algo a cambio. Y esto puede llevarnos a dos cosas. Uno, o a que el candidato o la candidata sea demasiado buena, que realmente haya un interés de que llegue a ocupar esa posición, pero con la salvedad de que va a llegar comprometida o comprometido. Y número dos, el que le den una aportación a usted para hacerle daño en su campaña, ensuciarle su campaña. Por eso desde la unidad, mis compañeros y yo siempre hemos hecho énfasis. Sepa quiénes son sus aportantes, tenga la certeza de que si aquella empresa le está aportando, uno de sus socios no esté involucrado o esté mencionado, porque eso ya contamina el proceso. Ahí viene el origen, esa contaminación que se le puede dar a el ingreso a sus campañas. Número uno. Número dos, siempre les decimos a los candidatos y a los partidos, tengan estrategias claras para que no tengan que estar, diríamos en el buen lenguaje popular, botando el dinero sin tener una ruta clara en dónde va a invertir. Eso le va a permitir que los pocos recursos que usted tenga para su campaña estén bien direccionados. Y número tres, aperture su cuenta de banco.
no se exponga a no bancarizar, porque esos expedientes que no fueron bancarizados tienen una ventana de duda. Y esa ventana de duda, si usted no logra justificar por qué no bancarizó y cuál es el origen de esos recursos que se ven visibilizados en ese informe, más toda la investigación concurrente que la unidad hace, eso ya linda para que nosotros tengamos que enviar esos expedientes al Ministerio Público, que es la institución que tiene la persecución del delito. ¿Y ese acto ha ocurrido con anterioridad? No. ¿Se han visto en la obligación de enviar documentación porque han encontrado indicios de dinero que en la trazabilidad o el seguimiento no es claro? No. Y en este momento nosotros nos encontramos en una etapa en donde nuestros auditores están verificando el origen, uso y destino de esos recursos. En este momento es tan importante el trabajo que la unidad está realizando, porque es donde estamos en esa verificación, constatando quiénes fueron sus aportantes, o si usted se autofinanció, que la procedencia de ese recurso suyo sea de origen cierto. Tenemos que esperar hasta que se vence el término que otorgó el Congreso Nacional al 30 de julio para ¿Qué poder... ¿Qué extensión es esa? ¿La primera Esta o la es la segunda? segunda. Esta es la segunda. Y esperamos que esos 1000 y fracción de sujetos obligados que no presentaron informe aprovechen esta oportunidad para que puedan cerrar su ciclo electoral financieramente hablando. Recuerde que las sanciones que tiene la ley son graves y gravísimas. Y hay candidatos que no gastaron, pero ni 80,000 lempiras, y por no presentar su declaración en tiempo y forma, van a ser sujetos a una sanción, en el caso de los alcaldes, de 75,000 lempiras. Y los candidatos a diputados de 150,000. Y si no presentan el informe, después de los 5 días que la unidad les otorga, ya la multa sube a 1.3 millones de lempiras. Entonces, esto es un tema de cultura, es un tema de educación, es un tema de tener orden en manejar nuestras facturas, en manejar nuestros recibos, en saber quiénes fueron nuestros aportantes y que podamos entonces respaldar de dónde obtuvimos esos recursos. ¿Podemos decir en esencia cuentas claras? Claro que sí. Y, claro que sí. consulto, ¿han tenido oportunidad donde han sancionado y si la sanción ha sido efectiva? Bueno, la administración, recuerde que nosotros somos el segundo pleno que tiene esta institución. Sí. En la administración anterior no se sancionó a ningún sujeto obligado. ¿Por qué? Porque no había, uno, un reglamento de sanciones, y número dos, tampoco se hicieron las coordinaciones, en este caso, con la Procuraduría General de la República. Nosotros sí tenemos como norma supletoria poder trabajar con la Procuraduría, es el defensor, pero también es el cobrador del Estado. Y si realmente queremos cambiar actitudes, es necesario que castiguemos. Desafortunadamente, el ser humano espera que lo castiguen para aprender. Sí, y le hacía la consulta porque en realidad desde el Consejo Nacional Electoral, aún antes de que apareciera la Unidad de Política Limpia, se han emitido sanciones, pero registros de pago probablemente están en 3 puntos suspensivos porque no se han ejecutado. No, pero tiene que ser la Procuraduría. Por eso nosotros hicimos un trabajo bastante fino con todas las entidades con las que está vinculada la unidad, y en este caso el Procurador General de la República recibió al Pleno de Comisionados, donde les expusimos cuáles eran las sanciones que nosotros aplicábamos, qué requisitos debían de llevar todas aquellas resoluciones que iban a llevar sanción, y en aras de toda esa conversación, de todo ese entramado, es que ya la unidad puede decir, bueno, después del 1 de agosto, aquel sujeto obligado que no presentó su informe tiene ya
la orden Secretaría General de aperturar expediente para sancionar. Debemos de darle muestras de cambio a la ciudadanía para que crea en esta institución. Esa confianza que debemos de agenciarnos va a ser posible sí y solo sí, si miran una institución que trabaja, una institución que castiga y una institución que denuncia. Por eso es tan importante para nosotros la participación ciudadana, esa veeduría social, esa cohesión social que se puede hacer en el marco no solo de ir a observar las elecciones el día de, no, hay todo un trabajo previo que hay que hacer para llegar a ese día. ¿De dónde sacaron el dinero para mandar a hacer afiches, stickers, camisetas, gorras, pagar pautas publicitarias, alimentación? Todo eso es antes de el 30 de noviembre. Y estamos hablando de un tema bien complicado, ¿verdad? Porque últimamente han empezado a salir algunas reproducciones digitales en el tema de eventual financiamiento de campañas con dinero público, peor. Pero veamos, ¿qué nos puede dejar en el programa para nuestra audiencia en relación a cómo vencer la falta de transparencia y la incontinencia al irrespeto de la ley que nos caracteriza? Bueno, esto es un tema de principios éticos y morales. El ser honesto no es solamente tomar algo que no es mío. Los principios éticos y morales vienen desde nuestra casa. Y aquel que es capaz de dar cuentas de lo poco, será capaz de dar cuentas de lo mucho. Por tanto, la reflexión tiene que ser: usted, ciudadano, ciudadana, conozca a los que están participando en el próximo proceso electoral. En los departamentos, en los municipios nos conocemos todos y sabemos quién es quién. No deje que su voto permita que personas comprometidas con otros grupos que no son los intereses del país, que no son los intereses del Estado, lleguen a coronar una posición en una municipalidad, en el Congreso Nacional o en la máxima magistratura del país, que es la Presidencia de la República. Aquí tenemos todos que ser veedores, ya no solo espectadores, porque al final de cuentas, lo bueno o lo malo que hagan nuestras autoridades es responsabilidad de todos, por acción o por omisión. No debemos de dejar que un determinado grupo escoja a nuestras autoridades. Hay un riesgo, y usted que estuvo como magistrado en el Tribunal Supremo Electoral sabe que el partido que con el paso de los años ha ido creciendo se llama abstencionismo. Y ese es el partido que hoy debemos de quitarle votos. La población debe de salir a votar, pero a votar con conciencia, a votar con compromiso, a votar con conocimiento. Por eso el tema de acceso a la información para mí es un eje transversal en toda la gestión pública, en el quehacer de los periodistas, de los ciudadanos y de los funcionarios. Por cierto, algo comprometido en la actualidad, ¿verdad? Bueno, pero aquí también tiene que ver la labor de la institucionalidad. Tenemos que aprender que si una institución es fuerte cuando una persona está, debe de continuar fuerte esa institución, porque no somos las personas. Exacto, es la institucionalidad. Es la institución. Nosotros llegamos a construir y los que vengan deben de venir a construir sobre eso que ya se ha dejado. Por eso es que el tema de la administración pública no puede retroceder. Llegue un gobierno de un partido, llegue un gobierno de otro partido, cada quien le va a poner su propio ingrediente, pero no podemos estar votando lo que se ha venido construyendo, porque entonces vamos a estar votando los recursos, las competencias, las capacidades que se han dejado ya de forma institucionalizada. Por eso el tema de
la carrera en servicio civil, la carrera en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y la carrera que se hace también a nivel electoral. Esto es conocimiento, esto no se llega a improvisar ni se aprende de la noche a la mañana. Si regresamos un par de minutos atrás, ¿cómo la ciudadanía que hoy nos ve y en la repetición en horas de la noche nos seguirá viendo y probablemente en otro espacio que se pueda abrir? No uso aperturar, le cuento. Para mí no existe en el idioma, por eso digo abrir. Pero yo sé que es de uso bancario. ¿Cómo se involucra? ¿Cómo podemos involucrar a la gente? Porque usted lo mencionó, ¿verdad? Han ido cohesionando, han ido avanzando en el tema de cómo se involucra la ciudadanía. ¿Cuáles serían 2, 3 pasos que nuestra audiencia debería quedar clara hoy para decir, bueno, yo puedo tener participación ciudadana en el tema del financiamiento político? Sí, como le mencioné, la ciudadanía puede participar denunciando. ¿Dónde denuncia? En la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Pero las denuncias no son por Facebook, por WhatsApp, por X, no. Las denuncias son presentadas en un escrito con pruebas que permitan a la unidad documentar y ampliar esa investigación. Para eso la unidad tiene un protocolo. Todas las denuncias que se reciben de ciudadanos guardan la debida confidencialidad. Por eso es que, volvemos al punto, los servidores públicos de la unidad deben de ser personas que pasen por pruebas de confianza. ¿Por qué? Porque ahí vemos temas de patrimonio, ahí vemos temas de inversiones, ahí vemos quiénes son los que denuncian y no podemos poner en riesgo a nadie, absolutamente a nadie. Pero las denuncias deben ser presentadas en la oficina en Tegucigalpa, sí, o en Tegucigalpa. O pueden usarse los medios electrónicos como la página de internet que donde están los protocolos, claro, ¿verdad? Y lo pueden enviar por esa vía. Y eso está autorizado, por supuesto. Una segunda instancia. Segunda instancia, verifique que la persona que está usted apoyando sea una persona proba, sea una persona que no tenga ningún tipo de vínculos con grupos organizados que tengan intereses de coartar la democracia. Conozca a sus candidatos, investigue quiénes son. Es importante que ese voto no se vea manipulado. Es importante que usted salga a votar este 30 de noviembre y elijamos a los mejores hombres y mujeres en los diferentes niveles electivos. Y un tercer elemento es: acompañen a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Esta institución dejó de ser ciega, sorda y muda. De la única forma en que van a callar a las autoridades de la unidad es si no tienen el acompañamiento de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la ley la hicieron los políticos. ¿Y a quiénes vigilamos? A los políticos. Entonces, en alguna ocasión vamos a incomodar a alguien, más de algún candidato va a sentir que las investigaciones que hacemos están direccionadas. Nuestro deber es ese, es fiscalizar, y para nosotros todos los que están en esta contienda electoral son sujetos de interés. Y máxime cuando la población denuncia, tenemos que estar más a la expectativa. Hoy tenemos 2 retos. 1, garantizar que no se utilicen los recursos del Estado, que no se utilicen los medios de comunicación del Estado. Buen punto. Tenemos como reto que no hayan campañas previo a que al tiempo de propaganda los electoral. 90 días que nos manda la ley electoral. Y ahí en ese sentido solo le interrumpo.
¿Ya están actuando en relación a eso? Porque hay el canal del Estado, Canal 8, está en propaganda, no en campaña, porque la campaña está destinada para que los partidos políticos den a conocer sus planes de gobierno. Pero hay una línea delgada entre lo que es campaña y lo que es propaganda. Bien delgada. Y usted ya lo ha identificado. Entonces, me venden a mí, me ponen la propaganda, como dicen en informática, ¿verdad? Con una fase, con una cara o máscara y la ponen como campaña. ¿Están trabajando en ese tema? Sí, mire que nosotros tenemos un mandato por parte del Consejo Nacional Electoral, una certificación donde instruye a la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a monitorear los medios de comunicación. No tiene nombre y apellido, habla medios de comunicación en general, porque la campaña no ha empezado. La campaña oficialmente inicia el 1 de septiembre. Todo esto que se esté haciendo antes del proceso electoral es castigado por el Consejo Nacional Electoral, y la unidad tiene un departamento que monitorea medios de anticipada. Por supuesto. Y en ese departamento, ¿cómo anda el tema de las redes? Porque todo, nosotros monitoreamos usted todo. Ya se encuentra en X diciendo voten por el número 5. No pueden pedir todavía el voto. Es que hay una diferencia para los que trabajamos en el tema de mercadotecnia. Exacto. Una cosa es la propaganda y otra cosa es la cobertura noticiosa. Entonces no hay que confundir. Cuando yo tengo un evento y van los medios y sale como una noticia, eso es cobertura informativa. Pero si a mí ya me aparece una cortina de cierre donde diga Ivonne Ardón presidenta, o Ivonne Ardón alcalde, o Ivonne Ardón diputada, esa ya es una campaña electoral. Y la línea delgada entre campaña, que la campaña es permanente para los partidos políticos y deberían estar, lo que estamos pretendiendo con este espacio, informar a la ciudadanía cuál es el plan de gobierno que se tiene, pero lamentablemente allá por el último párrafo dice y dar a conocer a los candidatos, y después con el tema de la propaganda, que en el tema de primarias es solamente 50 días y que en el tema de las generales es 90, hay muchos que ahí se escudan en la campaña, lo vuelven propaganda. Y por ejemplo el tema de redes sociales, que no tenemos una legislación que nos regule el uso de las redes, pero en tanto yo sí considero que tanto el Consejo Nacional y en efecto ustedes son los encargados de por lo menos señalar y poner las regulaciones. Solo una anécdota así muy rápido porque la entrevistada es usted. Le puse a un candidato el otro día, mire, usted anda fuera del Guacal, ¿verdad? Porque el tema de propaganda es 90 días antes de la elección. Yo pensé que me iba a recriminar de alguna manera y no me contestó, ¿verdad? Pero el mensaje llegó. Pero hay que hacer regulaciones porque somos muy dados a la incontinencia, del irrespeto de la ley, como digo yo. Dígame usted qué piensa de lo siguiente. Es imposible controlar el dinero del narcotráfico en las campañas políticas. Desde este nuevo pleno en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Sí, claro que sí. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Por eso es... Pero no está diciendo que no lo van a hacer. No. Una cosa es que sea difícil y otra cosa es que no lo vamos a hacer. Ajá. Pero para poder llegar a ese cometido es necesario trabajar con la ciudadanía. Vuelvo al punto, veeduría social. Número 2, el sistema financiero. Y hay otro entramado de instituciones que deben de acompañar a la unidad de financiamiento en este proceso. Entre más obstáculos les pongamos a estos grupos organizados, porque aquí no solamente hablemos de narcotráfico, aquí hay lavado de activos, por eso es que la misma norma le establece a usted que usted no puede recibir aportaciones anónimas. Usted puede hacer colectas populares, pero estas colectas están reguladas y vigiladas por la unidad que tiene que presentarse a esos lugares donde se va a llevar a cabo esa colecta popular para dar fe de que el evento se hizo
y de lo que me está reportando al final como ganancia es realmente lo que más se acerque a la realidad y a la verdad. Entonces, este es un trabajo que no se construye de la noche a la mañana. Sin duda alguna, necesitamos herramientas tecnológicas que nos permitan ser más diligentes en el proceso. Estamos en una época en donde por redes sociales la gente ha empezado a recoger recursos cuando eso está prohibido. Eso no se puede hacer. Pero para eso, mi queridísimo amigo don Denis Gómez, necesitamos educar. Y educar no solamente cuando vamos a un proceso electoral. Eduquemos desde la escuela, cuando hablamos de educación cívica. Desde ahí viene el tema de cómo quiero yo cuidar a mi país, cómo quiero yo cuidar la democracia de mi país, cómo me veo yo, un niño de 8 años, 20 años adelante, que puedo tener la posibilidad de aspirar a un cargo público. ¿Cómo nos encuentran? ¿Cómo encuentran a la Unidad de Política Limpia, así como se dice tradicionalmente, en las redes sociales? Tenemos nuestras cuentas de X, UFTF, que significa Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Siempre es con esa nomenclatura que nos van a encontrar. Está en X. En X, en Facebook, en Instagram y okay, TikTok y nuestras redes, nuestras cuentas y oficiales. En la página web. Y nosotros como servidores públicos tenemos la obligación y la responsabilidad de atender a todos los ciudadanos que nos escriban. Bien, yo soy de esas personas que si no contesto en el momentito, 5 minutos. Como debería ser todo funcionario público. Sí. Como debería ser todo funcionario público. Vamos ya al cierre. Esta sección se llama Preguntas breves, respuestas cortas. Muy bien. Su experiencia en el IAIP, Instituto de Acceso a la Información Pública. Fue enriquecedora. Lograr que de los 298 alcaldes, 270 quedaran cumpliendo con la publicación de su información en el portal fue un éxito. Su experiencia en la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización. Establecer una estrategia de comunicación tanto interna como externa y lograr que los sujetos obligados presentaran la mayor cantidad de informes. Los partidos políticos. La relación intrínseca que debemos de tener con ellos son nuestros primeros voceros al interior de sus estructuras. La democracia hondureña. Una mayor participación para que la democracia sea robusta y cada menos sea vilipendiada por actores externos. La elección general del próximo 30 de noviembre de 2025. Un reto, no solamente para la ciudadanía, sino que para las instituciones electorales. Honduras. Mi tierra querida. Ivonne Ardón. Mujer luchadora y visionaria. Licenciada, muy amable por su visita a Hablemos de Política y Elecciones. Este ha sido un programa más. Agradecemos a Dios por la oportunidad. Nos encontramos el próximo lunes 28 con otro invitado que estará para compartir con nosotros experiencias y encontrar en esas experiencias consejos que nos permitan construir una ciudadanía democrática. Por TNN, Todo Noticias Network, Gualdivisión, que estén bien, buena tarde y será hasta el próximo lunes, si Dios lo permite.